Soy el profesor Wilson Patilluja, soy profesor de matemática. ¿Cómo están, queridos estudiantes del primero de secundaria? El día de hoy les voy a enseñar un poquito. Vamos a hablar de figuras geométricas planas, ¿ya? Les vamos a hablar de algunas figuras elementales y lo interesante es que hay muchas figuras geométricas que están ahí atrás en nuestro entorno, como pueden ver. Todo lo que está en nuestra ciudad, por ejemplo, pues está conformado por techos, cuadrados en las ventanas, en las puertas tenemos rectángulos, un círculo y muchas figuras geométricas como van a ver. Entonces va a estar muy interesante la clase del día de hoy. La circunferencia es una curva cerrada y plana, cuyos puntos se encuentran a la misma distancia, ¿ya? Esa distancia se va a llamar radio, de un punto fijo llamado centro, ¿ya? Para trazar la circunferencia utilizamos un compás, por ejemplo. Esto es una circunferencia, les comento, lo voy a poner por acá, ¿ya? Tenemos un punto centro, del cual habla, ¿no es cierto? Entonces el punto centro va a ser este punto que está acá. Lo llamamos centro, C de centro, ¿ya? Y la idea es que todos los puntos que están a una distancia fija, como esta que coloco acá, pues conforman lo que se llama el radio, ¿ya? Esa distancia fija se llama el radio R, digamos, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora les comento que la circunferencia, pues repito, el centro es este es el radio. Entonces eso forma la circunferencia. Ojo que la circunferencia es solo el borde. Ejemplos de la vida cotidiana: un anillo, un aro de una rueda. Por ejemplo, miren, este anillo tiene la forma de una circunferencia precisamente, ¿no? Como pueden observar, ahí está. Vamos a definir más adelante que el diámetro pues es un segmento que une dos puntos de la circunferencia y además pasa por el centro. Otro ejemplo típico de una circunferencia es precisamente la rueda de una bicicleta, como conocemos, ¿ya? Bien, para nosotros la circunferencia es eso. Solo quiero recordarles que es el bordecito, ¿ya? A diferencia de la siguiente figura, que es el círculo, resulta que es una superficie plana limitada por una circunferencia. Entonces, ¿qué es un círculo? Un círculo y una circunferencia no son lo mismo. De entrada les aviso. Resulta que un círculo precisamente es toda esta figura que estamos viendo, ¿ya? Un círculo es entonces el bordecito de una circunferencia, ¿ya? El borde de una circunferencia y también lo que está dentro. Eso es un círculo, por si acaso. Entonces hay una diferencia, ¿no? Recuérdese que la circunferencia solo es el borde. Sin embargo, el círculo es el borde y también lo que está en el interior. Ejemplos de círculos, por ejemplo, son las monedas de 5 bolivianos que usamos a diario en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, vamos ahora con los elementos de una circunferencia. Recuérdese que una circunferencia es una figura como esta, que tiene un centro y además que tiene un radio R, ¿ya? Este radio R es fijo, ¿ya? A cada lado siempre va a ser un radio R, es decir, por acá va a ser R, por acá va a ser R y siempre va a ser R, un número fijo, una constante, ¿ya? Ahora, algunos elementos de la circunferencia son los siguientes, entre los más elementales. Recuérdese que aquí está el centro. La distancia del centro a todos los puntos de la circunferencia se llama radio. Otro elemento importante es el diámetro, ¿ya? El diámetro es este segmento naranja que une dos puntos, un punto y otro punto de la circunferencia y además pasa por el centro de la circunferencia, ¿ya? Una semicircunferencia, semi viene del término mitad, sería la mitad de una circunferencia. Una semicircunferencia precisamente es acá, como pueden observar. Todo este bordecito. Entonces sería precisamente hasta acá, ¿no? Sería todo esto que voy a marcar para abajo. Sería una semicircunferencia, ¿ya? Ahora, una cuerda. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia y no necesariamente tiene que pasar por el centro. Eso es una cuerda, ¿ya? Elementos de un círculo. Los elementos de un círculo son los siguientes. Primeramente, una corona circular. Una corona circular es esta región formada en verde, que está formada, si se dan cuenta, por dos circunferencias nada más, ¿no? Una circunferencia la mayor y una circunferencia la menor. Entonces esa área delimitada por las dos circunferencias que son concéntricas porque tienen el mismo centro, precisamente forman una circunferencia. Forman una corona circular, mejor dicho. Bueno, en realidad la semicircunferencia es esta parte, el bordecito, la mitad
de una circunferencia. Recuerda que una circunferencia solo es el bordecito. ¿Estamos de acuerdo? La semicircunferencia solo es el bordecito. ¿Ya? Ahora, un sector circular, ¿qué es? Un sector circular es una partecita de la circunferencia formada, miren, por el radio que está acá. Nuevamente acá está el radio. Todo esto se llama un sector circular. Esta partecita de acá, donde voy marcando hasta acá, se llama un arco de la circunferencia. ¿Ya? Y es de mucha utilidad. Más adelante van a ver que acá podemos estudiar, por ejemplo, un ángulo θ y vamos a poder determinar cuál va a ser el área de un sector circular. Ahora vamos a hablar de las posiciones de una recta respecto a una circunferencia. Entonces, recta exterior a una circunferencia. La recta es exterior a la circunferencia si no la interseca, dice, ¿no? Pues miren, tengo acá la circunferencia, tenemos su centro. Entonces, esta recta, como pueden ver, no le toca a la circunferencia, no le toca. Entonces, en ese caso decimos que la distancia del centro a este punto, pues es más grande que el radio. Eso quiere decir acá, por eso no la toca, ¿ya? Eso es una recta exterior. Siguiente caso. Cuando una recta como esta que está acá le toca en un puntito, ¿ya? Justamente a la circunferencia y precisamente forma, les comento, un ángulo de 90 grados de mucha utilidad, ¿ya? Forma un ángulo de 90 grados, resulta que esta recta se llama tangente a la circunferencia. Esta de acá se llama una recta tangente a la circunferencia porque le toca en un solo puntito, ¿ya? Tangente. En ese caso la distancia del centro a la recta es igual al radio, ¿ya? Puede pasar ahora que una recta como esta le toque en 2 puntos a la circunferencia, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando le tocan 2 puntos a la circunferencia, la distancia del centro a la recta, pues es más chiquito que el radio. En ese caso, la recta se llama secante. Entonces, recuerda para que aprendas, ¿no? Esto de acá se llama recta exterior a la circunferencia, no le toca. Cuando le toca en un solo puntito, además forma 90 grados, se llama recta tangente. Y cuando le tocan 2 puntos, pues la recta se llama recta secante, ¿ya? Muy bien. Ahora, es de mucha utilidad hablar del perímetro y las áreas de las figuras geométricas, ¿ya? Por ejemplo, perímetro. El perímetro P, vamos a denotarlo así, es la suma de las longitudes, de los tamaños de los lados de una figura plana, ¿ya? Ese es el perímetro, la suma de las longitudes. El área. El área, A le vamos a denotar, es la superficie limitada por el perímetro de la figura plana, ¿ya? Eso va a ser el área. Entonces ahora a continuación vamos a colocar figuras geométricas que seguramente las conocen, solamente las vamos a recordar. En la primera columna vamos a colocar el nombre, en la segunda columna la figura que corresponde, en la tercera vamos a colocar el perímetro y en la cuarta vamos a colocar el área, ¿ya? A ver, el triángulo. ¿Un triángulo qué es? Una figura geométrica que está formada por 3 lados. Acá está un triángulo, ¿ya? Tengo el triángulo, como pueden observar, cuyos lados son A, B y C respectivamente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la definición que damos acá arriba, el perímetro solamente es la suma de las longitudes, o sea, la suma de los lados A más B más C, nada más, eso es el perímetro. Y ahora, resulta que acá yo tengo, miren, el segmento que parte de un punto y va al otro segmento. Además tiene la particularidad de que forma un ángulo de 90 grados, como lo que voy a hacer a continuación, como pueden observar. Ahí está. Fíjense que cuando forma 90 grados se denota de esa forma. Entonces este segmento que parte de acá hasta este punto se llama altura, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hallar el área de un triángulo, basta que yo conozca la altura H y la base B en este caso. Por tanto, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Repito, base que es B por la altura que es H dividido entre 2. Eso sería el área. Siguiente, cuadrado. Un cuadrado, conocido también, es una figura geométrica que está formada por 4 lados, obviamente, y la particularidad es que todos tienen la misma longitud, por eso se llama cuadrado. Entonces, si esto es A, esto es A, esto es A y esto es A, por tanto, el perímetro, ¿cuánto va a ser? 4 veces la misma longitud, por eso es 4 veces A el perímetro, la suma de los lados. Y el área solamente es multiplicar la altura por la base, y como acá es A por A, pues es A cuadrado. El área de un cuadrado es longitud al cuadrado nada más. Seguimos. Rectángulo, también conocido. Un rectángulo es una figura como esta que está acá, donde tenemos una base B, como podemos ver, esto mide B y tiene una altura A. Por tanto, si esto es B, acá arriba también va a ser B.
y si esta altura es A, acá también va a ser A. Por tanto, yo tengo el B acá, y tenemos el A y también por acá. Por tanto, el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? 2 veces A porque aquí viene A y acá también viene B, y luego 2 veces B porque aquí viene B y acá viene B también, ¿no es cierto? Por tanto, de paso podemos expresarlo esto de la siguiente forma. Miren, yo puedo sacar el 2 y puedo colocarlo 2 veces la suma de A y B. Entonces lo podemos expresar también de esa forma, ¿ya? Seguimos. El área de un rectángulo solamente es multiplicar la base por la altura, A por B en este caso. Vamos con el rombo. El rombo, ¿ya? Es una figura formada de esta forma, conocido. Todos tienen longitud A. Esto es A, esto es A, esto es A y esto también es A, ¿ya? Perfecto, entonces como todos miden longitud A, pues el perímetro va a ser 4 veces A, nada más. Tenemos ahora diagonales. Una diagonal que parte de un extremo al otro, otra diagonal que parte del extremo al otro. Entonces esta es una diagonal D minúscula y otra diagonal D mayúscula. El área se puede demostrar fácilmente que es diámetro, mejor dicho, la diagonal grande naranja multiplicado por la diagonal pequeña, todo dividido entre 2, ¿ya? Seguimos, ahora tenemos un paralelogramo. El término paralelogramo pues viene de eso, ¿no? De que estas rectas, la de arriba, estos segmentos son paralelos, como pueden ver, ¿ya? Entonces no es difícil ver que si esto es A y esto es B, pues aquí va a ser A y aquí va a ser B, pues el perímetro va a ser solamente 2 veces A más 2 veces B. Muy parecido a lo que es un rectángulo. Y de la misma forma el área va a ser, si esto es la altura H, va a ser pues base por altura, similar al rectángulo, ¿ya? Vamos con el trapecio. El trapecio es una figura formada como esta, donde tenemos lados paralelos, bueno, en este caso las bases de arriba, ¿no? B y D. A y C no necesariamente, la altura es acá H. Bueno, primeramente el perímetro va a ser la suma de todos estos lados. A más B más C más D, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Y resulta que el área de un trapecio solamente es sumar estas bases B más D, como pueden observar, y eso multiplicarlo por la altura, que es H, y dividirlo todo entre 2, ¿ya? Finalmente tenemos un polígono de n lados, donde cada lado tiene la misma longitud L, como pueden ver, L. Entonces acá ponemos puntos suspensivos, esto continúa, ¿ya? El perímetro va a ser n veces esa longitud L, donde L es el lado y n es el número de lados, entonces pues es una fórmula interesante, ¿ya? Y ahora el área solamente va a ser lo siguiente. Acá tenemos cuánto mide esta altura a un lado, que es A. Entonces vamos a tener que el área es, bueno, esta altura en este caso se va a llamar apotema, ¿ya? Recuerda el término apotema. Por tanto va a ser solamente el área, número de lados, que es n, por la longitud del lado por el apotema, todo esto dividido entre 2. Finalmente tenemos un círculo conocemos que es esta figura, es la circunferencia y todo lo que está en el interior. Recuerda que el radio es r, ¿ya? Entonces resulta que el perímetro solamente es 2pi por r, nada más, eso es el perímetro, 2pi por r, ¿ya? Y el área es pi por radio al cuadrado, donde el pi es un número irracional conocido como 3.14. En realidad es un número irracional que pues sus dígitos son hasta el infinito, pero generalmente uno lo considera así, ¿ya? Bueno, lo utilizamos así para hacer cálculos, ¿no es cierto? Entonces el número irracional pi generalmente nosotros lo utilizamos de esta manera, ¿ya? Entonces esa es la formulita. La siguiente clase vamos a resolver ejercicios, cómo calcular las áreas de figuras geométricas. Va a ser muy interesante. Les invito a que pues, podamos participar en la siguiente clase y con esto que hemos repasado vamos a poder calcular justamente las áreas de figuras geométricas como las que hemos repasado. Bien, estudiantes, como pudieron ver, es de mucha importancia conocer las áreas de las figuras geométricas, las áreas y el perímetro. Te invito entonces a que en la siguiente clase podamos resolver muchos ejercicios de cómo calcular, por ejemplo, el área que ocupa un estadio, un césped sintético, cuál sería el perímetro. Entonces va a ser muy interesante la siguiente clase. Por tal razón te invito a que en la siguiente clase podamos participar y podamos aprender mucho más. Te invito a que revises los textos del Ministerio de Educación que están en el tercer trimestre. Básicamente están en la página 249 hasta las 251 en el área de matemática. Y también búscanos en las redes sociales en Educa Bolivia. Entonces, conmigo será hasta la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente.
cuídate y cuida a los demás.